Bien, vamos a resolver entonces algunos ejercicios de nuestra práctica complementaria. Resolvamos. El ejercicio 2 nos dice calcula el módulo del vector resultante. Miren, me da 5 incisos como respuesta, ¿no? Puede ser 7, 4, 5, 6 y 7 unidades. Recuerden que esa U significa la unidad del vector. Podemos hablar de fuerza, será newtons, velocidad será metros por segundo, pero como todavía no tiene significado el vector, bien, no es una magnitud definida, esta flechita, lo llamamos simplemente vector A, B, C, con una escala medida en estas unidades, ¿ya? Eso es significado. Ahora miren el gráfico, nos está dando cuántos vectores. Aquí hay un vector de una unidad, un vector de 2 unidades, un vector que está yendo hacia arriba de 3, uno de 2 y uno de 5. Bien, todos esos vectorcitos podíamos colocarles nombres, o si querían podían trabajar directamente con esos mismos vectores, como ustedes prefieran. ¿Ya? Ahora, como han visto ese ejemplito, el ejercicio 1, es más fácil primero sumar los vectores que tengan el mismo sentido. Entonces voy a sumar primero el vector 1u, el que está yendo hacia arriba, el 3u y el vector 5u, todos esos vectores. ¿Ya? ¿Cómo hacemos la suma? La suma, habíamos dicho, por el método del polígono, consiste en unir los vectores cabeza con cola. Bien, entonces todos esos vectorcitos yo les voy a unir en una sola recta. Miren, haciendo una escala porque no les he pedido que grafiquen. Este va a ser el primer vector que va a tener una unidad de magnitud. Bien, seguidamente el vector de 3 unidades. No estoy haciendo escala, ahí está 3u, uniendo cabeza con cola. Y por último el vector de 5 unidades, uniendo cabeza con cola. Bien, estoy sumando primero todos los vectores que están yendo hacia arriba, que son positivos. ¿Por qué van a ser positivos? Porque miren, mi eje de referencia lo estaría tomando así, inclinado. X hacia la derecha positivo y hacia abajo negativo. Bien, si sumo estos vectores, recuerden la resultante de este primer conjunto, como todos son positivos, bien, va a ser la suma de cada una de sus magnitudes. Voy a tener que sumar una unidad, más 3 y más 5. Haciendo esa operación, 1 más 3 es 4, 4 más 5, 9. La resultante de estos 3 vale 9. Pero no es de todo el conjunto, llamémosle la resultante 1, ¿sí? Del primer conjunto. Ahora, ¿qué vectores me faltan? Miren, hacia abajo hay otros pares de vectores. Hay un vector 2u que va abajo y otro vector 2u. Voy a hacer el mismo procedimiento. Bien. Sobre una línea recta, miren, como guía estoy poniendo. Ahí está. Esa recta. Vamos a dibujar. Miren, ahora hago lo mismo, dibujo el vector 2u hacia abajo, 2u hacia abajo y voy a sumar esos dos vectores. ¿Ya? Vamos a hacer la suma. Pero como están yendo hacia abajo tienen signo negativo. Entonces será negativo 2u y negativo 2u. Al hacer la suma, recuerden que el positivo se vuelve negativo. Hagamos ese pasito más. Es como si estuviera sumando esos dos vectores opuestos. Miren, lo voy a borrar y voy a usar paréntesis para que se diferencie. Tengo el vector menos 2u y le estoy sumando el vector menos 2u. Ambos son opuestos. La resultante será menos 2u y más por menos sigue siendo negativo, menos 2u. Bien, hemos hecho la suma. Ahora menos 2, eso es menos 4u. Y ya tengo la resultante de ambos vectores. Bien. ¿Cuál será la resultante? Miren, no he dibujado, ¿verdad? Lo voy a dibujar. Esa flechita con azul es mi resultante 2. Y esa flechita con azul que va hacia arriba es la resultante 1.
Bien, recuerden que el vector resultante es aquel que parte del origen del primer vector hasta la cabeza del último. Bien, pero no acaba ahí, me pedía el módulo del vector resultante. Yo se lo he hallado por conjuntos, R1 y R2. La resultante va a ser la suma, R1 más R2. Bien, R1 vale 9 unidades y R2 vale negativo 4 porque es opuesto. ¿Cuánto es 9 menos 4? Eso es 5. Y esta sería mi solución. La resultante vale 5 unidades. Bien, la respuesta será el inciso C. Tenían que marcar. Pero no solo enviarme esta respuesta. Yo sé que han hecho este procedimiento para sacar 5U. Quiero que me muestren ese procedimiento, tal cual. ¿Cómo resolvemos el ejercicio 4? Primero hacemos la lectura. ¿Qué nos está pidiendo? Calcula el vector resultante. Bien, ya no me pide el módulo. ¿Por qué no me pide el módulo? Porque no hay medidas. Me da 3 vectores, A, B y C, pero no tienen sus magnitudes, su módulo. No me dice que A vale 3 unidades, B vale 5 unidades, no. Son vectores generales, ¿ya? Pero sí están graficados acá. Nos dicen que al unir esos 3 vectores A, B y C se forma un triángulo. Al unir, ¿no? Esos vectores. Ahora, pero solo me pide la resultante. La resultante. Y miren, la respuesta está en función de los mismos vectores. La resultante puede ser 2 veces el vector A, 2 veces el vector C, 3 veces el vector A, etc. Bien, entonces vamos a ir a la resultante que va a coincidir con la medida de un vector. Eso significa. Veamos el gráfico. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ustedes lo hacen con regla. Aquí está el vector A, el vector B. Miren que está apuntando hacia abajo. Y el que forma un triángulo, el tercer lado del triángulo es el vector C, que está yendo hacia la derecha. ¿Sí? Estos son los vectorcitos que tienen flechita en la cabeza, denota un vector. Me pide el vector resultante. Recuerden que para hallar el vector resultante yo tengo que sumar los vectores. Unir cabeza con cola. Estamos dibujando entonces los vectores A, B y C. Aquí tenemos A, B y C. Yo tengo que sumar, tengo que unir los vectores cabeza con cola. Bien, hasta aquí miren, los vectores ya estarían unidos si voy en este mismo orden. La resultante va a ser A más B más C. Tengo que sumar. Empiezo con A. Aquí está el vector A, seguido del vector C. Miren, uniendo cabeza con cola. Ahora tengo que sumarle el vector C. Pero este vector C lo tendría que trasladar, miren aquí. Bien, lo traslado el vector C. Y ya habría sumado A más B más C. Bien, pero ¿cuál será la resultante? Hemos dicho es aquel vector que cierra el polígono. Parte del origen del primer vector, aquí está mi origen, hasta la cabeza del último vector. Hasta el último. Ese es mi resultante. Pero miren, no tengo una escala, no puedo contar los cuadraditos, no me da la medida. Tengo que hacerlo en función a los vectores. Pero aquí miren, aparece justamente el vector C. ¿No? Y aquí le he sumado otro vector C. Entonces sería C más C. Es decir, 1 más 1, eso es 2 veces el vector C. Y muy bien, como decía su compañero o compañera, la resultante va a ser el inciso C, 2C. Este dibujito es el que quiero que hagan, que completen. ¿De dónde han sacado el 2C? Han hecho muy bien, pero quiero ver la justificación. ¿Por qué es 2C? Ahí está, ese es el vector C, miren. Perdón, el ejercicio 10. El ejercicio 10 nos pide calcular el vector resultante. Lean bien, no nos dice el módulo. Si fuese módulo nos daría medidas, pero no nos da medidas, nos da ese conjunto de vectores que forma una figura nada más. Yo tengo que hallar el vector resultante, es decir, tengo que sumar los vectores. ¿Cuántos vectores hay? 6. Ya tienen nombre. Se llama el vector A, vector B,
vector C, vector D, vector E y F. Miren, tengo que sumar esos 6 vectores. Tengo que hacer la resultante. Pero como no tiene medida, directamente no puedo sumar los números. Tengo que dibujar esa figura que se ha formado. ¿Ya? Ahora, vean bien el dibujito. Vamos a hacer un bosquejo nada más. Si vamos sumando, aquí está el vector A, vector B, ¿no? Este vector C, miren, lo voy a trasladar aquí, el vector C. Y luego tengo que sumar el vector D, el vector E, que va un poquito inclinado, y el vector F. Esa es la figura que nos va a salir, una aproximada. La resultante va a ser del origen del primer vector hasta la cabeza del último vector, ¿no? ¿Cuánto han hallado ustedes? Dibujamos primeramente esos 6 vectores. Bien, he dibujado 2 gráficas muy parecidas para que luego pueda ir moviendo los vectores. ¿Ya? Recuerden que para sumar tenemos que unir cabeza con cola. Bien, voy a empezar en el orden del alfabeto. Aquí está el vector A, seguidamente el vector B. Estoy sumando A más B. Ahora tengo que sumarle el vector C. Entonces miren, este vectorcito C que está acá, yo lo voy a trasladar. ¿Ya? Tengo que trasladarlo, manteniendo su magnitud, su sentido. Lo estoy trasladando, uniendo cabeza con cola. Bien, hasta aquí miren, habría sumado A más B más C. ¿Qué me falta? Me falta el vector D. Aquí está el vectorcito D, lo voy a trasladar igual, uniendo siempre cabeza con cola, manteniendo su módulo, su sentido. Ahí está el vector D. ¿Sí? Vuelvo a revisar. Habría sumado A más B más C más D. Estoy hasta aquí. E y F. ¿Dónde está el vector E? Aquí está el vector E con una flechita. Miren, va a salir un poquito de mi gráfico, lo voy a mover después. Ese es el vector E. Y por último el vector F. Pero el vector F, miren, está acá. Este vectorcito lo voy a trasladar igual. Ahí. Ahora sí, habríamos sumado, miren, D, luego sigue el vector E y al final el vector F. Como les he mostrado al inicio, ¿no? Sale todo este conjunto de vectores. Pero la resultante es aquel vector que cierra el polígono. Desde el origen del primer vector, desde acá, donde está empezando mi vector aquí, hasta la cabeza del último vector. ¿Ya? ¿Cuál será entonces mi vector resultante? ¿Alguien lo puede ver? ¿Alguien me puede decir? Vamos a ver por qué. Vale 3C. Aquí miren, coincide justamente con el vector C. Aquí está, ese espacio que se ha formado es el vector C. Luego le he aumentado el vector C, está ahí, otro vector C. Y al final se ha formado, miren, la misma figurita. Y esa línea que divide a la figura es el vector C. La resultante entonces será C más C más C. Y eso es 3 veces el vector C. Si es que no se notaba bien, entonces ustedes podían hacer ese dibujito como yo lo he hecho, miren, con puntos suspensivos. Este es el vector C, se repite aquí el vector C y otra vez aquí la figurita, miren, el vector C. Por eso necesitan el gráfico, para que ustedes puedan darse cuenta de qué vector estamos hablando. En el examen entonces teníamos como ejemplo, vamos a tomar a su compañera Luciana. Se ha hecho correctamente la conversión de kilómetros por hora, kilómetros a metros y cómo se hacía el redondeo. Miren, el número pi es ese número 3.14 con varios decimales. ¿Sí? Todos estos decimales. Y hay más. Me pide hacer primero el redondeo hasta las centésimas. ¿Qué son las centésimas? Es el segundo decimal después de la coma, ¿no? Y las décimas es un decimal después de la coma. Si el número es 3.1415, miren todos sus decimales,
yo tengo que redondear solo a un decimal después de la coma. Pero el número que sigue es el 4, pero el 4 es menor a 5, entonces se mantiene. Esa era nuestra reglita. El redondeo sería 3,1. Está muy bien. Ahora tengo que redondear a 2 decimales después de la coma. Hasta aquí tengo que redondear. Pero el número que está después, miren, es el 1. El 1 es menor a 5. Como es menor, el número se mantiene y será 3.14. Y está correcto. Ese era el redondeo que ustedes tenían que hacer. Bien, para los vectores, ahí está. Tenían que ver las componentes. ¿Qué es la componente de un vector? Recuerden, es este vectorcito que es la sombra del vector B, en este caso sobre el eje X. Y lo mismo para la componente en Y, BY y BX. ¿Sí? Se puede ver entonces claramente que en X su magnitud es 3 y en Y también es 3. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? 3,3. Luego tengo el vector AC, AE y demás, y tienen que hacer el mismo procedimiento. ¿Por qué tienen esos dos nombres juntos? Miren, porque aquí en el origen, en este puntito, está el vector A. Entonces se dice que este es el vector AB porque está entre esos puntos, A y B. Si solo fuese el origen, el vector sería B. ¿Ya? Entonces por eso tienen esos nombres. Está muy bien, Luciana. Y con eso había acabado, ¿no? la parte práctica. La parte teórica, ahí está, lo ha copiado, ha respondido cada uno y está muy bien.